guztioi, gaurkoan lana izango da gaia. Batez ere, sindikatuen inguruan ibiliko gara datozen minututan, sindikatuen historia, hemen, Euskal Herrian. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntzan Radio Vitoria. Hoy para acercarles mediante la historia a la actualidad del sindicalismo en Euskadi, haciendo también una mirada al pasado. Lo vamos a hacer con nuestros invitados, dos en concreto. Vamos a comenzar con el invitado que está al otro lado del teléfono, porque yo creo que en los primeros minutos principalmente charlaremos con él haciendo un poco de historia. Él es Francisco Letamendía, Paco Letamendía, que, como saben, es doctor en Historia Social por la Universidad de París, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Paco, Gabón. Gabón, bye. Hoy, desde luego, para hablar de sindicalismo, pero tú has escrito en los últimos 15 años numerosas obras, algunas de ellas en torno al sindicalismo. Pues efectivamente, he escrito una obra sobre la historia de que me la encargó la Fundación Robles Aránguiz, que se publicó en 2004. Es una historia de fundamentalmente centrada en el franquismo, 1970 hasta 2004. La que ahora cumple 100 años. Sí, sindicalismo de contrapoder, efectivamente. Y luego otra obra sobre sindicalismo, acción colectiva obrera, mundo del trabajo en general, que me la ha publicado Tecnos hace 2 años, que tiene un título un poquito largo, que es Estructura política del mundo del trabajo, Fordismo y posfordismo. Entonces, en la primera analizo la historia de un sindicato, que es, por otra parte, sindicato mayoritario en este país, y de refilón la historia del sindicalismo vasco en general, y luego en la segunda, pues, abordo a nivel un poquito abstracto, teórico, pues toda la temática del mundo del trabajo, de la que por cierto soy profesor docente en la Universidad del País Vasco, doy esa materia. Leyendo tu currículum, desde luego que ya tengo una idea para en próximos días hacer una compra, no sé, me imagino que quedará en las librerías. Sí. Cocinas del mundo, la política en la mesa. Esto me imagino que es que se juntan Berasategui y políticos. Bueno, la idea en realidad surgió de los franchutes, de los franceses. Yo tengo muy buenas relaciones con la gente del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, en donde se come de maravilla y no digamos nada como se debe, claro, porque es la cuna del vino desde el siglo XII, y organizaron un congreso con este título, Cuisine Politique, Cocina y Política. Entonces ahí acudió cantidad de gente de Francia, de Reino Unido, de muchos sitios, que ponían en relación la cultura con la cocina. Entonces yo tuve la inmensa suerte de contar con la amistad de una persona excelente, y no digamos nada, el magnífico cocinero, que es Iturbe, el famoso Iturbe Bigotes, que ha sido cocinero del restaurante gastronómico de la universidad. Entonces yo, que sé poquito, a mí me gusta mucho la cocina, pero no soy practicante, y él, que es un maestro de la práctica en la cocina, entre él y yo compusimos un ensayo sobre las relaciones entre la cultura política, la cocina, que la verdad es que nos salió bastante bien. Y luego, hablando con los franceses, ellos nos dieron la licencia para publicar los trabajos de ese congreso, que nos parecían los más adecuados. Y ahí se habló pues de cantidad de cosas, la cocina china, la cocina árabe, la cocina gitana, en fin. La verdad es que es uno de los libros con los que más me he divertido y con los que más he aprendido, por supuesto, de Iturbe y de los demás, Paco Letamendía con nosotros en el teléfono, y aquí en los estudios Gorka Moreno. Gorka, Gabón. Gabón, Caixo, buenas noches. Profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y coordinador del Observatorio Vasco de Inmigración. Vamos a hablar de historia del sindicalismo vasco, pero yo creo que con Gorka vamos a intentar también mirar al presente y al futuro de los sindicatos. Sindicatos que suelen ser, Gorka, muy criticados, pero no sé, o muy criticados o criticados especialmente, igual que otros organismos en los últimos años, en los últimos ejercicios. Pero mientras no se invente otra cosa, ¿qué otra fórmula tiene el mundo obrero para organizarse? Tienes mucha razón, ¿no? Porque muchas veces se critica a los sindicatos, y muchas veces también desde la juventud, ¿no? Que no nos sentimos arropados, o nuestras reivindicaciones no se ven representadas en los grandes sindicatos, que quizá
se adecua mejor pues por su organigrama, por sus funciones y por sus estructuras, se organiza mejor pues a la estructura del empleo fordista, al empleo que quizá yo siempre suelo comentar de nuestros padres y madres y no tanto de sus Explica hijos. qué es el empleo fordista, porque alguno se puede perder. Sí, eso, y de eso Paco sabe muchísimo más que yo. Pero bueno, el empleo fordista, cuando hablamos de empleo fordista, sería esa pauta de empleo que se daba hace 30, 40, 50 años, que podríamos resumir como en la fábrica, para toda la vida, 8 horas al día, 5 días a la semana. Cuando no 6. Cuando no 6, 11 meses. Lo hemos conocido. También, 11 meses al año y a lo largo de toda tu vida, ¿no? Vamos, este es el esquema que yo he conocido y imagino que tú también, en Gorka, en nuestros padres. Eso es. Y en cambio, lo que nos encontramos hoy en día es un esquema en el que también convive ese esquema fordista, pero nos encontramos ante una amalgama de relaciones laborales, de diferentes pautas fordistas, pautas de empleo, en las que pues la juventud pues, sufre sobremanera, ¿no? Y en la que ese esquema que comentábamos de 5 o 6 días, pues para muchos y muchas, ojalá fuese trabajar 5 días, pues por la precarización laboral, la temporalidad, el empleo a tiempo parcial. Todo eso supone unos cambios y los sindicatos, como te decía inicialmente, se adaptan a ese esquema mucho mejor que al esquema actual, ¿no? Entonces ahí se encuentran una serie de retos y necesitan de una adaptación. Pero como tú muy bien decías, hasta que no se invente otra cosa, es lo que tenemos, ¿no? Muchas veces se critica, pero ya me gustaría que esas personas que critican tanto a los sindicatos, cuando los sindicatos obtienen alguna mejora laboral, ya sea de las condiciones o de salario, dijesen no. Yo, como no creo en los sindicatos, no acepto esa mejora laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también yo creo que existe cierta paradoja, ¿no?, en torno a los sindicatos. Capas sociales también, Gorka, no sé si se vive excesivamente el individualismo. Poca creencia en que del colectivo vaya a sacar algo que gane en lo particular. Sí, unido a todo lo que comentábamos anteriormente y ese cambio de pauta, yo creo que también en la identidad, y en la identidad obrera, lógicamente, más que en ninguna otra, se palpa, ¿no? Estas nuevas relaciones laborales, ¿no? Hemos pasado de una identidad mucho más colectiva, mucho más relacionado con el mundo del trabajo, en la que el empleo era muy importante porque nos dotaba de una identidad, nos dotaba también de elementos socializadores, ¿no? Muchas veces la cuadrilla pues giraba en torno al lugar de trabajo. Cuando hablo de identidad, antes era muy obvio, ¿no? Cuando se te preguntaba tú qué eres o tú quién eres, pues se respondía por el oficio: yo soy profesor, o soy profesora, o soy enfermero, enfermera o albañil. Hoy en día, con la precarización laboral y los cambios que se han dado en la pauta de empleo, es mucho más difícil, ¿no? En enero igual soy una cosa, pero en marzo soy otra. Todo eso hace que la identidad obrera vaya, yo creo, difuminándose, que aparezcan otras identidades, como tú apuntabas, mucho más individuales, mucho más relacionadas, por ejemplo, con el consumo, y el consumo, por definición, es, por decir así, un elemento clines, ¿no?, de usar y tirar. Necesariamente, por definición, hay que estar constantemente cambiando de identidad, hay que estar constantemente consumiendo identidades, ¿no? Y esto choca de lleno con esa identidad más, por decir así, fuerte o contundente, que era la de la identidad obrera, y toda esa identidad que versaba en torno al mundo del trabajo y el sindicalismo. Y a mí me gustaría añadir algunos comentarios a lo que dice Gorka Moreno, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Por otra parte, siempre que he podido y he organizado cosas le invito, porque me parece que tiene una visión analítica muy certera de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo en general y del vasco en particular. ¿Cuáles son los problemas del sindicalismo? Pues derivan del hecho de que el capitalismo hoy en día es mucho más inteligente que nunca. Es decir, nos ha convencido de que no existe clase obrera en el momento en que la cota de salarización de la gente es mayor. Y nos ha convencido, claro, por una serie de fenómenos que, como muy bien dice Gorka, son muy distintos en la actualidad de lo que existía hace 30 o 40 años. Es decir, que la clase trabajadora era un batallón de cuellos azules, había barriadas obreras con una vida relativamente homogénea. Muchas veces al lado de la empresa, levantada la barriada. Sí, efectivamente. Claro, ¿qué es lo que ocurre hoy en día?
pues hoy en día el trabajo, primero, se ha terciarizado, la mayoría somos funcionarios. Segundo, todas esas imágenes heroicas de la revolución bolchevique, de hombres forzudos, viriles, transportando grandes piezas de un lado a otro. Es que hoy en día no existe eso, es decir, hoy en día es la sociedad de la información, la gente funciona con el software, hay hombres y mujeres de cara a la pared en ordenadores, es decir, esa imagen de una clase obrera homogénea no existe. Luego, claro, el capitalismo ha sido también muy hábil en segmentar el mercado de trabajo. Existe una élite cada vez más reducida, por otra parte, de trabajadores, digamos, de trabajo de calidad, con una cierta fijeza, varones de media edad, nativos, pero lo que existe es una base de la pirámide enorme, con trabajo segmentado, ¿de qué? De mujeres, de jóvenes, de trabajadores inmigrantes, que muchas veces por el mismo trabajo cobran salarios totalmente distintos. Paco, por hacerte un pequeño inciso, ahora mismo una de las luchas sindicales es que no desaparezca la negociación colectiva. Efectivamente, claro. Y de hecho en Estados Unidos está a punto de perderse, porque existe la posibilidad de las empresas de desertificación sindical. Aquí no entran los sindicatos, señores. Y luego en Europa Occidental eso es impensable, pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, con todo el trabajo precario, el trabajo temporal, la gente que rota en un territorio para encontrar un puesto de trabajo y que está unos días en un sitio y otros días en otro, esa gente ¿cómo se va a sindicar? Si se sindica, al día siguiente está en la puñetera calle. No digamos nada, los trabajadores inmigrantes con contratos informales, con trabajo negro, claro, que intenten sindicarse. Entonces, esos son problemas muy grandes que tiene el sindicato enfrente, y también tiene problemas dentro, porque si tú tienes un mercado de trabajo segmentado con una cierta fijeza, que es precisamente la de los trabajadores privilegiados, existe la tentación de los sindicatos de convertirse en agencia de esos trabajadores privilegiados, que son finalmente los que con más garantías pueden afiliarse y cotizar. Entonces, la lucha de los sindicatos, primero, es incomprendida y muchas veces es heroica, porque tiene que luchar, por ejemplo, contra fenómenos como el de la precariedad, que finalmente van a contracorriente de aquello que beneficia a los que son sus afiliados, que son los trabajadores fijos. O sea que, todas esas condiciones, sociedad de la información, terciarización, segmentación del mercado de trabajo, ha hecho que en el mundo la tasa de afiliación sindical haya descendido, pues no sé si 20 puntos en 20 años. Es decir, si antes se encontraba en el 45%, ahora es el 25%. Pero al mismo tiempo ha hecho a los sindicatos combativos más correosos. Y a aquellos sindicatos, sobre todo, que no dependen del Estado, de papá Estado que les financia. ¿Estás hablando de ELA, LAB en comparación con comisiones y UGT? Sí, de sindicalismo de contrapoder. Es decir, si tú tienes un sindicalismo de Estado que está viviendo de las ubres del Estado, tienes un sindicalismo al que le puedes ejercer un chantaje directo y al que le puedes hacer comulgar con ruedas de molino de los planes actuales, de recorte de salarios a nivel de funcionarios, recorte de pensiones, trabas a la negociación colectiva. ¿Por qué? Pues porque, señores míos, si les desaparece esa fuente de financiación en un momento en que la densidad de la afiliación sindical desciende y por tanto la financiación interna es menor, pues se quedan en la virulé. Pero claro, eso es un círculo vicioso, porque en la medida en que dejan de ser combativos, pues los trabajadores dejan de afiliarse y entonces cada vez recurren más al exterior. Yo creo que de eso el sindicalismo vasco no totalmente, pero en gran medida se ha salvado, precisamente por ser un sindicalismo que a nivel de financiación está discriminado por parte del Estado. La pregunta que te voy a hacer ya sé que no es muy correcta, pero antes que la pregunta, una cosa, no sé si quieres aclarar algo con una afirmación que has hecho que igual a alguno le ha dejado con los pelos de punta. La mayoría somos funcionarios. La mayoría somos, no somos funcionarios, me he equivocado, la mayoría somos trabajadores del sector terciario, Uh-huh. me he equivocado, o sea, la mayoría somos terciarios, Bien, es decir, trabajamos en el sector servicios, Declarado. Un par de amigos que seguramente, ahora que están con la cena, No. Lo que ocurre es que dentro del sector terciario también ha aumentado el número de funcionarios. Pero ha sido un error mío, Paco, sí. Y ya sé que lo que te voy a plantear no es muy correcto, pero a ver por dónde lo coges. Una sociedad más europea, una sociedad más moderna, ¿qué es? ¿La que tiene unos sindicatos que ejercen una labor de contrapoder? ¿O las sociedades que tienen unos sindicatos más dependientes de las ayudas estatales?
eso depende de qué concepto tengamos de la modernización, claro. O sea, si miramos a Europa, si el concepto de modernización que tenemos es el neoliberal. Alemania, por ejemplo, ¿cómo funciona el sindicalismo alemán? Ha sido un sindicalismo que funcionaba, él era especialmente fuerte a nivel de regiones. Es un sindicalismo muy regionalizado. Había trabajadores que formaban parte de comités de empresa y luego, ahora, de todas maneras, eran trabajadores que eran combativos también, es decir, que estaban muy al tanto de las consecuencias sobre el trabajo de la introducción de nuevas tecnologías. Pero efectivamente, si me haces la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de sindicalismo ha habido? Bueno, pues un sindicalismo más pactista que, por ejemplo, el sindicalismo de Europa Latina. Pero claro, ese sindicalismo combatiente rojo de hace 30 años de Europa Latina hoy en día se ha convertido en lo contrario. Y de todas maneras en Alemania tienen bastantes problemas en el seno de la DGB. Primero, tienen problemas internos entre sindicatos, digamos, más rojos como la IG Metall y otros sindicatos, y luego también tienen problemas de orientación política. Es decir, hoy en día la gente sindical en la DGB cada vez deserta más al Partido Socialdemócrata porque no le convence en absoluto y se están pasando cada vez más a Die Linke y fuerzas más de izquierda. No sé si vamos a entrar a la historia del sindicalismo, no pasa nada, ya entraremos si hace falta más tarde. Así también introducimos a Gorka desde el principio, porque se suele decir, los sindicatos que pactan suelen decir al que no pacta o al que saca el conflicto a la calle. Ustedes no influyen en la decisión final, se sitúan ante esa decisión pero no influyen, mientras que el que está en la calle suele decirle al que pacta: estáis vendidos al poder. Gorka. Sí, bueno, eso suele ser, ¿no? Muchas veces por decir así, la división que muchas veces, pues bueno, no atiende a matices y a matizaciones, ¿no? Más allá de que parezca también, pues que ciertos sindicatos buscan más el acuerdo o están, por decir así, mucho más atados de pies y manos por las las circunstancias económicas y por cuál es su financiación, y otros en cambio tienen más capacidad. Luego también en el día a día hay variaciones. Paco comentaba también, ¿no? Pues que dentro de los sindicatos también pues hay personas, hay corrientes ideológicas, y yo sí que creo, pues bueno, como apuntaba Paco, que hay una serie de retos que el contexto es muy difícil por todos los argumentos que ha apuntado Paco. Y también es verdad, y yo creo, y bueno, pues por no echar solo o únicamente flores a los sindicatos, sí que creo, bueno, que poco a poco, paulatinamente, y no sé hasta qué punto algunos sindicatos o algunos responsables sindicales no han interiorizado que quizá el mundo del trabajo, la lucha de clases, tal y como se entendía hasta hace 30 o 40 años, ha mutado sensiblemente, ¿no? Ha desaparecido, tal y como se entendía. Desaparecer, yo diría más bien que ha mutado, o sea, es decir, sería yo creo una aberración y una barbaridad decir que la lucha de clases no existe, que las clases han desaparecido, etcétera, etcétera, pero esa conciencia subjetiva de clases sí que aparece mucho más difusa. Pero, ¿qué es lo que era la clase obrera de antaño? ¿Qué clase obrera tenemos ahora? Porque claro, clase obrera, por ejemplo, el 3 de marzo de 1976, ¿qué era la clase obrera? Pues las empresas que salían a la huelga, los trabajadores que salían de Michelin, de forjas, las grandes empresas se tiraron luego de pequeños talleres, pero hoy en día lo que era entonces clase obrera, pues hace 35 años, es lo mismo. Las empresas, algunas de ellas, muchas de ellas siguen ahí. Siguen ahí, ha habido cambios y también, y lo apuntaba Paco, ha habido una terciarización, esas grandes empresas que eran para toda la vida también han ido mermando, pues no hay más que ir a esas grandes empresas y ver la cantidad de trabajadores y de trabajadoras que hay en este momento. Pero sí que es verdad, y volviendo un poquito a la reflexión que hacía anteriormente, que ese mundo del trabajo también quizá tiene que replantearse su situación dentro o su lugar dentro del conflicto social moderno, ¿no? Hasta hace 40 o 50 años yo creo que el mundo del trabajo era el eje y el gran motor de este conflicto social, y hoy en día aparecen otros temas, otros ámbitos, y quizá el empleo y el trabajo tiene que interactuar con otras problemáticas y tiene que reflexionar también sobre sus enunciados, ¿no? Yo, por ejemplo, y creo que hay excepciones, y en nuestro entorno creo que hay excepciones muy interesantes, pues por ejemplo, con temas como el ecologismo. Muchas veces los sindicatos con el tema del ecologismo tienen dificultades para poder articular un discurso que pueda aunar, por decir así,
la defensa de ciertos sectores y de ciertas empresas con los valores del ecologismo, construcción, por ejemplo, obra pública, y bueno, pues nos puede venir a mente también tema de carbón en Asturias, ¿no? Hay una serie de ejemplos, y lo que hay que pensar también, y yo creo que ahí también los sindicatos tienen que hacer una reflexión muy importante, es que en estos momentos las injusticias, y en la línea que comentaba, ya no solo se dan en el mundo del trabajo, y no es el único motor. Antes era muy claro, ¿no? El movimiento obrero, la clase trabajadora era el agente principal de lucha contra la injusticia social, y hoy en día lo que vemos es que muchas veces incluso los propios trabajadores o asalariados o las trabajadoras son las que pueden aparecer contra los colectivos en peor situación o que sufren una mayor migración, por ejemplo. ¿no? Y aquí también, pues gracias a Dios, no ha habido tentativas, yo creo que por parte de ningún sindicato, ni estatal ni vasco, de utilizar la inmigración como elemento de lucha, de ataque, como sí que se ha dado en otros países del ámbito, pues quizá no tanto europeo, pero en Estados Unidos sí que se han visto, ¿no? De primero el autóctono en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se ve, y luego también se ve en las encuestas claramente, por ejemplo, y no es casualidad, que entre las clases asalariadas más bajas es precisamente donde muchas veces se dan las actitudes y las opiniones más negativas hacia la inmigración, ¿no? Este es un dato importante y un dato que yo creo que tiene que hacer reflexionar a los sindicatos, ¿no? Que quizá el mundo de la lucha contra las injusticias se ha desplazado, ya no solo es el mundo del trabajo, y que incluso personas que forman parte de esa, entre comillas, clase trabajadora pueden tener discursos conservadores, retrógrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que desde los sindicatos, y lógicamente es muy fácil decirlo desde aquí, y desde la universidad quizás es fácil, sabiendo cuál es el día a día de los sindicatos, pero sí que creo que hay que replantear y repensar muchas ideas, muchos conceptos que eran muy claros hace 30, 40 años, que hoy no lo son tanto, y vuelvo a recalcar, creo que hay sindicatos que están trabajando en este ámbito, y creo que es muy loable su labor. Sí, Paco. yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gorka. Mira, hoy en día un problema pavoroso es el problema de la exclusión. Es decir, hay gente que ni tan siquiera tiene el privilegio de acceder al mundo del trabajo. Y claro, entonces, ante el problema de la exclusión, es decir, el problema de la exclusión ya es un peldaño más allá de la precariedad. Es el peldaño de la gente que sencillamente no encuentra trabajo, vendedores ambulantes, servicio doméstico. Y entonces, el sindicalismo, si quiere convertirse en el tribuno de los necesitados, más allá incluso de la clase trabajadora, tiene que atender ese mundo. Y luego, y Gorka ha dicho algo que me parece muy interesante y con el que estoy totalmente de acuerdo, tiene que recurrir a los aportes de los nuevos movimientos sociales. Es decir, la discriminación de la mujer no se resuelve únicamente a nivel de sindicalismo, sino que es el aporte del feminismo el que está poniendo los puntos sobre las íes. El problema de la discriminación de los jóvenes, el trabajo basura, son movimientos de jóvenes, de ocupas. Luego me parece muy certera la distinción que ha hecho Gorka respecto del ecologismo, es decir, una cosa es el trabajo profesional y otra cosa es el trabajo útil. El trabajo útil es el que no está poniendo en peligro las condiciones de sostenibilidad de las generaciones futuras respecto de la situación presente. Es decir, que el sindicalismo tiene que abrirse forzosamente, y de hecho lo está haciendo, a trancas y barrancas, pero en fin, lo está haciendo, tiene que abrirse a la problemática que le llega a los nuevos movimientos sociales. Hasta hace 30 años en el fordismo, la pareja era partido de izquierda sindicato. Hoy en día no, hoy en día ya no hay parejas. Los compañeros de viaje del sindicalismo son múltiples, o los nuevos movimientos sociales. Hay fricciones entre unos y otros, sin duda ninguna, pero son fricciones que tienen que irse resolviendo. Y por otra parte, sí es un baño de humildad también para el sindicalismo, en el sentido de que no son los únicos campeones digamos, de los dominados, sino que les hace falta el contar con otra gente. Paco, ¿y existe o no existe la clase obrera? Por supuesto que existe. Es una clase obrera mucho más heterogénea, con identidades más fluidas. No existe la identidad de barriada, no existe esa identidad de obrero que nace, vive y muere en el mismo ambiente, que por ejemplo, incluso en tiempo de franquismo existía, en Baracaldo, tú de jovencito te metías en la escuela de aprendices de Altos Hornos, luego hacías tu carrera y luego malvivías, porque se malvivía, pero malvivías y morías dentro de la clase obrera. Hoy en día eso no existe, pero lo que sí existe es una enorme cantidad de gente que está asalariada, sea el patrón, empresas del sector privado, o sea el patrón el Estado. Por supuesto que existe la clase obrera, y por supuesto que existe la explotación, por supuesto que existe la extracción de plusvalía, y por supuesto que existe
ese enemigo absolutamente civilino y impresionantemente inteligente que es el neoliberalismo. Ni el neoliberalismo que se disfraza de algo inexorable e ineluctable como los mercados, y que es el que está dejándonos a todos por los suelos, está privando a los pueblos y hasta a los estados-naciones de soberanía. No, nosotros somos los mercados, somos inexorables, somos ineluctables, somos como un fenómeno atmosférico, como las lluvias o como las montañas. Oiga, señores, ustedes son personas con nombres y apellidos de los trusts financieros de las multinacionales que nos están jorobando la vida absolutamente a toda la humanidad, y no es un eufemismo, es a toda la humanidad, a todos los niveles. Hasta el punto de que perdemos los derechos que consiguieron nuestros padres. Efectivamente. Y claro, y de ahí la necesidad del sindicalismo, qué duda cabe. Y también la necesidad de un sindicalismo, yo diría que... Alguien puede pensar, Paco, que estamos exagerando. No, si comparamos la sociedad vasca de 1976 con la de 2011, si alguien escucha esa afirmación, estamos perdiendo los derechos que consiguieron nuestros padres, puede pensar que estamos exagerando. ¿Por qué crees que no? Hombre, 76 son 2 años después de la muerte de Franco, Pero yo lo utilizo como referencia. Sí, pero porque fue un levantamiento obrero, ¿no? No, estamos perdiendo muchos derechos, pues porque el neoliberalismo es muy listo, es muy inteligente y está privando de los instrumentos de defensa y de ataque también que tiene la clase trabajadora, y está convenciendo de que por ejemplo, los sindicatos, el sindicalismo es una banda de paniaguaos, una banda de gente clientelar que no mira más que sus intereses. Hombre, de todas maneras, los sindicatos tienen muchísimos motivos para ser criticados. He hablado de uno de ellos, la posibilidad de convertirse en agencia de los trabajadores privilegiados. Otro de ellos es el burocratismo, que duda cabe, pero sin los sindicatos la situación actual sería espantosa. Es decir, la pirámide sería muchísimo más aguda, es decir, el rico la sería base más de la rico. Pirámide, el rico sería más rico y los trabajadores privilegiados serían más privilegiados, pero muchísimo menos, y la base sería una base infernal, que es a lo que conduce en este momento el neoliberalismo, ensanchar la base de trabajadores precarios, segmentados, y ensanchar la base de exclusión. Y desde luego, hombre, el sindicalismo, claro, atiende condiciones colectivas como el puesto de trabajo, quiere que haya ganancias también colectivas y no ganancias puramente personales, individuales de cada trabajador en su trato con la empresa. Es decir, que el sindicalismo, con todos sus defectos y todos sus descensos de afiliación, pero el sindicalismo, por supuesto, que sigue siendo necesario. Paco, Gorka, cualquiera de los dos, si uno baja a la calle, ve que cada vez tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, mayor número de comerciantes chinos. Compramos el periódico y vemos que Zapatero va en búsqueda de dinero a China. ¿Estamos viviendo tiempos de cambio? ¿Qué es esto de la China? Yo creo que... Va a tener razón mi abuela cuando decía, el día que conozcan los chinos cómo se hacen los espárragos de Navarra, ya verás. Y además me parece que con mucha razón tu abuela comentaba eso, porque ya están en ella además. Hombre, yo sí que creo, y bueno, saliéndonos quizá un poco del tema, que en el ámbito internacional sí que está habiendo movimientos, ¿no? Y cambios dentro de las hegemonías. El otro día también, el sábado mismo, me levantaba, me despertaba, encendía la radio, noticia, hay menos pobres, me imagino que pobres supinos en el planeta, decía la información, porque claro, o sea, hacía referencia a que viven con algo más que $1 y que ya dejan de ese estado, digamos, esa capa de pobreza, ¿no? ¿Y dónde hay menos pobres? En China e India principalmente. Sí, ahí sí que parece, ¿no? Pero ahí también se le puede dar la vuelta a la noticia y claro, decir, ¿y cuándo en esos países, si no han comenzado ya, porque lo desconozco, se empiezan a organizar? Sí, y reformas políticas. Lo que sí que parece obvio es que se está dando dentro de lo que son las relaciones de poder a nivel internacional unos cambios de hegemonía, ¿no? Y unos desplazamientos de ejes en los que Europa también tiene mucho que decir, ¿no? Por su situación anterior, su situación actual y su situación de futuro. Pero sí que es verdad, como tú apuntabas, que países como India, como China, Latinoamérica está por ver, bueno, Brasil es obvio, ¿no? Pero está por ver otros países con otras lógicas políticas también qué camino toman, pero es obvio, ¿no? Y China... Sale el pesimismo en la calle, que hay en conversaciones de bar, ¿no?
si no vamos a fabricar nosotros al final nada, si es que lo van a fabricar todos los chinos, bueno, ¿no? Eso también hay que pararle a la gente. Siempre nos quedamos con el Made in China, pero hay mucho Made in Alemania, Made in Reino Unido. O sea, si realmente nos paramos a mirar qué productos compramos y dejamos de impresionado de estoy comprar. todavía, Gorka, de ver en las navidades vascas, en las últimas, recuerdo cuando salieron esos olencheros que se cuelgan de las casas, pues había muy pocos sitios y no encontraron un olenchero de esos. Este año hemos visto de esos olencheros a miles. Made in China, muchos de ellos. No olvidemos que países como Suecia o Noruega siguen estando entre los primeros en crecimiento económico, en Producto Interior Bruto, y precisamente no hacen olencheros ni hacen espumillones, ¿no? Lo que hacen es otro tipo, se han especializado en otro tipo de economía basada en el conocimiento, en la tecnología, y cuando el Zapatero una y otra vez dice que hay que hacer un cambio de paradigma económico, pues quizá va en esa línea, ¿no? Está claro que no solo es mano de obra intensiva lo necesario y que puede ser un modelo de crecimiento como está haciendo en China o en India. Lógicamente, cuando tienes 1.000 millones de personas es mucho más fácil, y lo que es obvio es que el cambio de paradigma de las relaciones internacionales es obvio. El otro día comentaba un amigo en tono jocoso. Claro, esto lo podemos coger por el punto de la anécdota, pero yo no lo quiero que lo cojáis por el punto de la anécdota, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa en Mercedes. Convenio, Mercedes, fabricación, nuevo modelo. Si no se hace aquí, si no llegáis a un acuerdo con nosotros, por parte de la empresa, nos marcharemos. Esa amenaza siempre está ahí. Y Mercedes, por ejemplo, es una empresa que ya ha instalado plantas en Asia y que han ido técnicos desde Vitoria a Asia para instalar esas plantas. Es que las multinacionales funcionan en base a la deslocalización. Para las multinacionales todos son ventajas. Todos los estados se disputan por tenerlas, por crear puestos de trabajo, les regalan terrenos, les dan grandes subvenciones, les hacen rebajas fiscales, pero las multinacionales en un momento dado ven que esas condiciones son mejores en Nigeria o son mejores en Polonia y ya se van. Entonces la amenaza de la deslocalización es terrible, y entonces es una amenaza adicional para que los estados, los países, los ciudadanos y sus propios trabajadores pasen por el aro. Se están preparando respuestas a esa amenaza de la deslocalización. Por ejemplo, los foros sociales mundiales y regionales cada vez le están dando más vueltas al asunto, etcétera. De todas maneras, claro, el fenómeno hablabais hace un momento de China, y el neoliberalismo funciona a nivel global. Hombre, China, por ejemplo, son 1.300 millones de habitantes. Hasta hace 50 años una enorme mayoría de esos cientos de millones de chinos no accedían al mercado, vivían en situación de autoconsumo. Ahora sí están ingresando en el mercado, y claro, la potencia de China es impresionante. Ahora no sé que la situación sindical de los trabajadores chinos no es gloriosa, sino todo lo contrario. Pero en fin, ahora, ¿y se organizarán? Sí. ¿Llegarán a organizarse? De momento, desde luego, no les están dejando. Yo lo que creo es que el comunismo chino es una patraña, es una especie de capitalismo autoritario de Estado. Pero en fin, ahora, a mí me gustaría hablar de una experiencia que acabo de tener. Yo he estado 4 meses en Perú, entre Perú y Bolivia, en el lago Titicaca. Que también está creciendo a unos niveles importantes. He escuchado el otro día, no sé, Perú, Bien, no sé si pero es verdad. De eso quería hablar. Mira, ahora, por ejemplo, ha habido elecciones presidenciales. Todo el mundo dice, joder, Perú está creciendo una barbaridad. Sí, un 7% es la economía más potente que hay en este momento en ciertos ámbitos de América Latina. Son grandes productores de plata, de oro y estaño. Yo he vivido en donde hay grandes minas de plata, de oro y estaño, que es en la región de Puno, ahí en el lago Titicaca. El 75% de la gente vive en una tal pobreza, es decir, extrema pobreza, Pues en una tal pobreza, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que es bueno, ahora no, cuando yo estaba allá, ahora es su invierno. Las madres aimadas decían, no, además lo decían con fatalismo, ahora es cuando mueren nuestros chiquitos. Es decir, viven pasando hambre. Bueno, yo la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de esa gente, porque tienen una cohesión social y una capacidad de resistencia impresionante, pero viven en una miseria espantosa. Es decir, el neoliberalismo en modo alguno les está ayudando, todo lo contrario. Ese crecimiento enorme de Perú queda en manos de unos cuantos, en fin, prefiero no calificarlos, de Lima, etcétera, pero la gente vive en una pobreza extraordinaria. Además, se ha demostrado que allá donde existen este tipo de minas, que siempre están en manos de multinacionales, es donde la gente pasa más pobreza, porque han destruido el sistema de aglius, de comunidades rurales que existían, y no hay nada, y la gente se muere de hambre.
No, a mí el neoliberalismo, que desde luego nos está amargando la vida a todos, y no digamos nada en este momento en Europa Occidental con toda la amenaza de los rescates y los recortes de pensiones y tal, nos está amargando la vida a todos, pero es que en el tercer mundo que yo he conocido, que es América Latina y Perú, la gente se muere literalmente de hambre, y además se muere tanto más de hambre cuanto más está creciendo el PIB y la riqueza, esto, ¿no? que se queda en poquísimas manos, y esto, en poquísimas manos. Al final, lo que demuestra es una de las falacias del neoliberalismo, y diría yo también de ciertos discursos del centro izquierda, de que el crecimiento económico garantiza bienestar a todo el conjunto de la sociedad. Yo pensaba que en Perú Paco nos iba a decir que algo se notaba, pero veo que... No, yo estaba allá, es decir, estaba allá, ahora vamos a sacar unos libros sobre la situación, claro, además en una zona turística, la zona de los Aymaras, la zona del lago Titicaca, con los uros y tal, es una maravilla de sitio, donde el 70% de la gente vive en condiciones de extrema pobreza, y con unas tasas de mortalidad impresionantes, y con niños que se mueren en las comunidades, en fin. Bueno, la visión es un neoliberalismo sin careta, Gorka, sí, y esa falacia de pensar que la pirámide de las copas de champán, que si empezamos a echar el champán se va a ir desbordando copa a copa y va a llegar hasta los demás abajo, es una verdadera falacia. Y lo que está claro es que el crecimiento económico puede suponer mayor justicia social y mejora de las condiciones de los que están en peor situación, o no. Eso va a depender de la voluntad política y de las políticas y de las decisiones. Y lógicamente ahí los sindicatos tienen mucho que hacer y hacen mucho, ¿no? No es casual. Y como bien indicaba Paco, yo creo que muy certeramente, el neoliberalismo no es algo natural, no es como la lluvia, no es como el viento. Es decir, es algo social que puede cambiarse, no es, por decir así, una plaga divina que nos ha caído y que tenemos que aguantar, ¿no? Pero alguien también puede pensar, el primero quien les habla desde el desconocimiento, que se organicen en esos países. Si no se organizan en países de Sudamérica, ¿será porque cuando se han organizado han votado a un líder de izquierdas que ha hablado del pueblo, de las necesidades del pueblo? Esa apuesta no ha salido bien. No, sí se organizan, y son muy combativos y son muy castigados, y muy reprimidos y muy represaliados, y hay movimientos, movilizaciones y hasta muertos, etcétera. Bueno, es lo que yo he conocido, por lo menos en la zona en la que estaba. Es decir, estaba en Cusco, que es como todo el mundo sabe, la ciudad que era el corazón del Imperio Inca, a 150 kilómetros de Machu Picchu, y estaba en Puno, que es la zona de los indígenas aymaras. Por cierto, al otro lado del lago Titicaca hay aymaras, y Evo Morales es una aymara, es decir, hay mucho movimiento indígena allá, pero hay gente combativa, y lo que están haciendo es fundamentalmente luchar en contra de la pobreza y la extrema pobreza, pero vamos, es una pobreza y extrema pobreza de niños que se mueren, se mueren por las condiciones sanitarias que tienen, se mueren de hambre. Hay una enorme cantidad de enanos, de gente que no llega al 1,40 m. ¿Por qué? Pues porque por el raquitismo en el que está viviendo de niño, y esa situación se mantiene hoy en día. Es decir, que por ejemplo, yo creo que en Bolivia, en esos sitios, se están poniendo las bases para que eso no se produzca, pero en Perú sigue produciendo, Es decir, el gobierno es un gobierno neoliberal. Ya veremos ahora lo que ocurre con el que va a venir, pero de momento con Alan García y estos, es decir, las situaciones de una extrema polarización y concentración de la riqueza y del crecimiento del PIB en poquísimas manos, y una masa enorme de pobreza y extrema pobreza por todo el país. ¿Estará pensando alguien? No lo sé, espero que no. En Gorka, yo que me he quedado para escuchar esta tertulia porque pensaba que me iban a hablar de la subida mía, del IPC, y si voy a trabajar 35 horas a la semana, y si esta crisis va a desaparecer y mi amigo va a tener trabajo, por fin. Resulta que, mira, están hablando de Perú. Sí, al final pues los derroteros de este tipo de tertulias pues siguen diferentes vericuetos, pero sí que es verdad que está totalmente relacionado lo que apuntaba Paco con el sindicalismo, con la crisis económica. O sea, no son cosas que estén aparte, por decir así, y lógicamente cuando se habla del sindicalismo o se habla de las luchas sociales, podemos hablar de lo que nos ocurre aquí y ahora, pero podemos hablar también de lo que va a ocurrir aquí o en otro lugar, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando, pero lógicamente también los sindicatos tienen mucho que decir sobre estas situaciones, y yo creo, y como tú indicabas inicialmente, que hasta que no se invente otra cosa, los sindicatos siguen siendo una herramienta
útil de lucha, que tendrá que adecuarse, reformularse y repensarse, pero que en todo caso pueden ser y son de interés para la lucha dentro del mercado laboral y para hacer frente en la medida de lo posible a la precarización laboral actual aquí, como consecuencia del neoliberalismo, pero también en otros países. Sí, bueno, yo hablo de Perú porque tú has preguntado antes. Sí. No, ahora, de todas maneras, lo que a mí me parece muy lo que me parece muy importante es, por ejemplo, la movilización de sindicatos de la periferia que se ha producido en Madrid, diciendo, oiga, otro sindicalismo es posible. Un sindicalismo que no esté de acuerdo con esa reforma brutal de pensiones que va a empobrecer a toda la gente, en fin, a partir de los 60 y pico años, que no está de acuerdo con los recortes de la negociación colectiva, que no está de acuerdo con llegar a un consenso sobre el recorte de los sueldos de los funcionarios, etcétera, etcétera. Es decir, que cabe otro tipo de sindicalismo y, desde luego, afortunadamente en el País Vasco tenemos un ejemplo de ese sindicalismo combativo y sindicalismo de contrapoder. Tenemos 10 minutos para ir un poco así con la historia, porque hemos hablado de sindicatos de diferentes conceptos, de si existe o no existe clase obrera, de globalización, de individualismo ante colectividad, pero ¿cuándo tenemos noticia de en un lugar del planeta se organizan unos obreros alrededor de una organización y se le llama o se puede hablar de los orígenes del sindicalismo a nivel mundial? Paco. A nivel mundial, hombre, pues cuando empiezan a surgir las trade unions ahí en Inglaterra al comienzo de la Revolución Industrial. Pero bueno, si nos situamos en un terreno más conocido como es el terreno vasco, el sindicalismo empieza a funcionar a fines del siglo XIX, pues en la zona de la margen izquierda, en la zona minera. Entonces ahí surge un sindicalismo que durante mucho tiempo es combativo, que es el de UGT. Luego, en 1911 surge otro tipo de sindicalismo que en ese momento es un sindicalismo próximo a la Iglesia, y un sindicalismo próximo al PNV, pero que se va enrojeciendo en los años 20 y por fin en los años 30 pues es un sindicalismo de clase que más o menos tiene un nivel de afiliación similar al de UGT, y luego nos encontramos con los años 50, 60 y comienzos de los 70, donde evidentemente el franquismo mantiene bajo su bota al sindicalismo, lo que no impide para que, sobre todo a partir de los años 60, haya unas luchas obreras que se sitúan a la vanguardia de las luchas del Estado. Las famosas comisiones de obreros, donde son muy importantes precisamente en el País Vasco. También las hay en Asturias, las hay en Madrid, las hay en Barcelona, pero aquí son muy importantes. Y luego, ahí CFO. ¿Perdón? Allí es donde nace CFO de Urdaci. Las comisiones obreras. Sí. Bueno, ¿el actual comisiones obreras? Hombre, las comisiones obreras es el nombre que esas comisiones de obreros adoptan cuando una parte de ellas sigue la estrategia del Partido Comunista. Pero a mí me gusta más hablar de comisiones de obreros. Uh-huh. Es decir, son movimientos asamblarios de todos los trabajadores, con una presencia muy fuerte, por cierto, de trabajadores inmigrantes que llegan del sur de España y que empiezan a reivindicar sus derechos, que no se han socializado en el sindicalismo de antes de la guerra civil. O sea, no nos hablas de comisiones obreras del actual sindicato, sino de aquellas comisiones claro, por de ejemplo, las comisiones de obreros. En 1976, en esas comisiones de obreros entra todo el mundo. Bueno, hay gente de UGT, hay gente de ELA, hay gente de lo que entonces ya es ETA. Lo que ocurre es que en los años 70 el panorama sindical ya se convierte en lo que hoy es hoy en día. Porque, Paco, te quería comentar que en 1976 el movimiento que nace en lo que es el 3 de marzo, ya con ese fatal asesinato de 5 obreros, pero eso nace en movimientos asamblearios. Los sindicatos que conocemos actualmente no tienen un protagonismo especial, sí las asambleas en los centros de trabajo, sí las asambleas en las parroquias, pero curiosamente, cuando hablas con algunos de los sindicalistas, referencia de aquella época, hace 35 años fue en Vitoria, muchos de ellos están desengañados de lo que han hecho después los sindicatos. Pues sí, porque fue un momento muy bonito. Además, el momento asambleario es el momento de los años 74 a 77, que es un momento muy pujante y muy combativo, y que obliga a la patronal a subir los sueldos y a conceder muchos derechos. Y precisamente llega un momento que la patronal dice, este movimiento hay que domesticarlo, hay que encauzarlo. La patronal apoya a los pactos de la Moncloa, y los pactos de la Moncloa son apoyados por los dos partidos, Partido Comunista y Partido Socialista Obrero, que en ese momento
hacen pilar con Comisiones Obreras y con UGT. Yo creo que a partir de ese momento el sindicalismo entra en una dinámica de pactos sociales que dura hasta el año 1985, que es la ruina del sindicalismo español, de la que el sindicalismo vasco se libra afortunadamente. Y el sindicalismo español se da cuenta de que esos pactos sociales que dan a luz verde a la precariedad, a la construcción jurídica de la precariedad, a la flexibilidad, etcétera, está siendo una ruina para ellos, hasta que llega un momento que dicen, bueno, esto se ha terminado. Convocan la grandísima huelga general del 14 de diciembre de 1988 e inician otro camino que de todas maneras tampoco les ha situado en la línea óptima, porque siguen muy controlados por la subvención que reciben del Estado. El sindicalismo vasco yo diría que es otra cosa, es decir, el sindicalismo funciona en base a su propia autofinanciación, en base a sus cuotas, no quiere saber nada de la financiación del Estado, y luego el sindicalismo que surge en un primer momento, digamos, en la galaxia Beta, el sindicalismo de LAB, es un sindicalismo marginal durante ciertos años, pero luego ya en los años 80 se convierte en un sindicato en un sindicato de los 4 más representativos. Entonces hay una unidad de acción, el ALAB, que funciona desde los años 93, 94, 95. En el año 95 hay una declaración en la Brieguna que es muy importante, donde se habla evidentemente de la lucha social, pero también se habla de que la lucha política debe resolverse a través de la negociación, a través del diálogo, etcétera. Y luego la situación de bloques se estabiliza, es decir, vienen a sacar aproximadamente 56-57% de los votos de los trabajadores en las elecciones sindicales. Estoy hablando de la comunidad autónoma vasca, y Comisiones Obreras y UGT viene a sacar pues aproximadamente un 35-36%. En Nafarroa la situación se invierte, es decir, en Nafarroa es UGT y Comisiones Obreras quien tiene aproximadamente algo más del 60%, y es el AILAB quien tiene algo más del 30%. Pero de todas maneras, yo creo que el sindicalismo vasco es un sindicalismo muy abierto a los nuevos movimientos sociales, muy presente en el altermundialismo, en los foros sociales mundiales, y bueno, tienen evidentemente problemas, y bueno, y hay como en todas partes hay peligro de tentación de convertirse en agencias y peligro de burocratismo, pero desde luego han caído menos en esos peligros que los sindicatos están. Gorka, para que hagamos una tertulia dentro de 30 años sobre sindicatos, ¿qué tiene que pasar para que estén todavía vigentes? Bueno, ¿cómo será la sociedad dentro de 30 años, no? Pero podríamos decir, ¿no? Que nuestros padres todavía no hayan muerto, ¿no? Y así podrá haber sindicatos, pero yo sí que creo que se encuentran ante un reto importante, porque como comentábamos... Te veo un poco pesimista respecto a juventud y sindicatos. Yo sí que creo, o sea, y ya no solo, y no es culpa únicamente ni mucho menos de los sindicatos, la juventud también tiene una gran parte, pero sí que es verdad que hay un distanciamiento, y yo creo que es una obviedad que hay un gran distanciamiento entre los sindicatos y la juventud. No sé si es verdad también que los sindicatos vascos aglutinan cosas que no aglutinan los sindicatos españoles, pero es cierto también que si ves una imagen de una manifestación de sindicatos o convocatorias de huelga general en una fotografía en Madrid o en una fotografía en Vitoria, es diferente, ¿no? Sí, hay más juventud en una llamada incluso del sindicalismo vasco. Entre los representantes o las directivas de los propios sindicatos sí que se percibe, ¿no? Que los sindicatos vascos tienen una representación de personas jóvenes mucho más importante que esos sindicatos, ¿no? Pero aún así sí que hay críticas dentro de los movimientos juveniles hacia los sindicatos, yo creo, hacia los vascos. Ya digo que la juventud también tiene culpa, pero sí que es verdad que desde la juventud frecuentemente los sindicatos se ven como los defensores o los garantes de los derechos de la aristocracia obrera, por decir así, que en este caso la aristocracia obrera va muy en relación con el choque generacional o con las generaciones, ¿no? Por decir así, yo creo que eso también lo percibimos las personas más jóvenes, como los sindicatos sí que se adaptan muy bien a esas personas que en estos momentos tienen 50, 60 años, pues porque al final, y eso lo comentábamos inicialmente, ¿no? Esa pauta de empleo fordista se adapta mucho mejor a las características de los sindicatos que no en el momento actual, y por ello yo sí que creo que para que podamos hacer esta tertulia de aquí a 30 años,
lo que los sindicatos tendrán que replantearse es cuál es su ubicación dentro de la sociedad, dentro del mundo del trabajo, y luego también intentar buscar sinergias, y Paco también lo apuntaba, con movimientos sociales, con asociaciones, con movimientos vecinales, con todo un tipo de entidades y de agentes que están participando, que toman relevancia, y que muchas veces el conflicto, en la actualidad el conflicto social se encausa a través de esas entidades, y yo creo que los sindicatos, y también quizá teniendo que aceptar cierta humildad y teniendo que tener claro que han dejado de ser el actor principal, o por lo menos que eran el vértice de la pirámide, los que se encontraban arriba, igual tienen que jugar más con un esquema de red en la que hay diferentes agentes y estos agentes interaccionan, ¿no? Y los sindicatos son otros agentes más en igualdad de condiciones, y yo creo que para que puedan mantenerse, para que puedan tener un papel activo y relevante dentro de las relaciones sociales, el mundo del trabajo obviamente y el conflicto social moderno, creo que se tendrá que repensar mucho sobre la función, las características y el lugar de los sindicatos. Paco, lo tenemos que dejar ahí. Muy bien, bueno, eskerrik asko. Zuri, Paco Letamendia, Gorka Moreno, biei eskerrik asko. Ni eskertan nahi dizuten arte. Oso ondo, datorren azuroan beste gai bat, hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan, aio. Aio.